Este lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, explicó en detalle el ajuste fiscal de 540 millones de dólares que afectará principalmente a las carteras de educación e interior. Y queremos analizar las implicancias de esta medida, además de la reducción a la estimación del crecimiento. Y para eso nos acompaña ya Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. No, hola, ¿cómo está? Bueno, cifras que el ministro ya había dado a conocer con anterioridad, sin embargo, ahora las sincera y las ajusta también al pronóstico que tenían varios otros analistas en relación a que vamos a llegar al 2%, incluso menos. Y el ministro también acepta que puede ser menos. O sea, yo creo que hoy día los datos están dando bastante evidencia que la probabilidad de que sea menos de 2% es bastante alta. La economía, los datos que entregó el Banco Central la semana pasada indicaron de que la economía en el 2015 terminó más floja de lo que se había estimado previamente. Y por lo tanto, la entrada al año 2016 incluso es más lenta y vamos a tener una primera mitad del año probablemente creciendo por debajo del 1,5% en promedio. Por lo tanto, cualquier número en torno al 2% en el año implica que en la segunda parte del año la economía tiene que crecer 2,5%. Y hoy día eso básicamente no existe en esos antecedentes. Por lo tanto, la probabilidad de que la economía crezca más cerca del 1,5% es bastante más alta que lo haga cerca del 2%. Por lo tanto, el ministro no puede hacer un ajuste tan violento de pasar de 2,75%, pasar a 2% o pasar directamente a un número cercano a 1,5%. Es muy violento por la señal que se da. Por la señal también que tiene que esperar de que el Banco Central la próxima semana entregue el informe de política monetaria, y el Banco Central es el que tiene que ajustar también el rango de crecimiento, que lo tiene entre 2 y 3%. Por lo tanto, claramente el fisco se va al 2%, que es el mínimo que tiene el Banco Central, pero lo más probable es que el Banco Central va a cambiar ese rango y debiese llevarlo entre 1 y 2%. Si no lo hace, probablemente lo va a llevar entre 1,5 y 2,5%. Pero así todo, el Banco Central probablemente va a estar bastante justo. Ahora, estas cifras se explican por algunas de las que vamos a ver en pantalla. No son todas, pero son las que dio a conocer también el ministro y que son las que están influyendo en el futuro de la economía de la manera que ya estamos conociendo. Aparecen en pantalla la gráfica, la podemos ver, ahí están. Claro, son los que se conocen ampliamente. Un PIB de 2,75 que se ajusta a 2%, como lo estábamos señalando, una demanda interna del 2% que va hasta el 1,9%, y el cobre, del cual dependemos, 2,50 a 2,15 solamente en la cotización, y el dólar que se mantiene en 700. También hay otras cifras importantes que tienen que ver con la inflación. Sí, la inflación más o menos se mantiene en torno a un 3,5, 3,6%. Yo diría que hay bastante pocas dudas respecto a la inflación. La mayor duda está en términos de crecimiento, la economía claramente va más lenta. Yo diría que el ajuste que hizo en demanda interna probablemente puede que sea un poco más bajo todavía, por cuanto el consumo interno está creciendo más cerca del 2% y algo menos, incluso el consumo privado terminó creciendo el año pasado cerca del 1%. Y la inversión terminó en números negativos, y todos los pronósticos que hay en materia de inversión hablan que el escenario más optimista es que esté entre el 1 y el 2%. Por lo tanto, en general, para efectos de recaudación, lo más relevante es la demanda interna. Y la demanda interna, el fisco la ha estimado en la cercanía del 2%, puede que sea un poquito menos, ya porque si la economía crece más cerca del 1,5 o algo menos del 1,5, la demanda interna también se va a ajustar a la baja. Por lo tanto, yo diría de que el ajuste que hizo en precio del cobre está bastante en línea. El número que está estimando de $2.20, $2.15, que anda básicamente todo el mundo en ese orden, son números que son coherentes con lo que hoy día estamos viendo en el precio actual, que anda cercano a los 2.28. Por lo tanto, cualquier precio promedio para este año en la cercanía a los 2.15, 2.20, yo diría que es realista. El anterior, que era 2.50, por supuesto que era imposible de que uno se pudiese obtener un número de ese orden de 2,5%, es demasiado alto para este año. Ahora, en materia de cartera, la más afectada es la de educación, lo que sorprendió a algunos porque es el énfasis, el acento que pone el gobierno en sus políticas para todo su periodo. Sin embargo, se explica muy bien por dineros que estaban adjudicados, pero no se van a gastar, por ejemplo, por universidades que estaban contempladas dentro del proceso de gratuidad, pero que finalmente no adhirieron. Claro, o sea, alrededor de la mitad del ajuste de los 540 millones de dólares que anunció el ministro se van a obtener de reducciones de partida en el Ministerio de Educación. Pero es un ajuste que el Ministerio de Educación probablemente lo va a sentir bastante poco, porque son partidas que igual no se iban a gastar. Los supuestos con que se hizo las partidas de gratuidad
fueron probablemente mayores a los que están ocurriendo. Hay muchos establecimientos que no se acogieron a la gratuidad y por lo tanto esos recursos no se iban a gastar igual. Y por otra parte está todo lo que tiene que ver con la carrera docente, que se ha ido materializando un poco más tarde, por lo tanto eso implica que esos recursos no se alcanzan a gastar en el 2016 y se corren hacia el 2017, por lo tanto el ajuste del Ministerio de Educación hay que mirarlo bastante con cuidado porque no es un ajuste, digamos, duro, digamos, y por lo tanto se le podría haber exigido algo más, digamos, a algunos otros ministerios. Pero en general, como uno se ha planteado durante todo este tiempo, el ajuste de los 540 millones de dólares es una señal de responsabilidad fiscal. Ahora, en cuanto a las carteras, para seguir en esa línea, la de salud representa así un problema para el ministro y dice que incluso podría ser mayor el recorte. Da como ejemplo la cartera de salud donde se está gastando más, donde la deuda crece más allá del presupuesto incluso. Claro, pero eso es un tema que se viene hace bastante tiempo arrastrando, es que el Ministerio de Salud está gastando más de lo que se le asigna en la partida presupuestaria. Ya, por lo tanto, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es que está aumentando su deuda. ¿Ya? Está gastando más de lo que se le está asignando todos los años y por lo tanto está, como quien dice, usando crédito proveedores. ¿Ya? Y ese es un elemento que si el Ministerio de Salud gasta lo que se le asignó en el presupuesto, ese ya es una meta relativamente importante que anda buscando el ministro. Lo que quiere el ministro es que el ministerio gaste lo que se le asignó en el presupuesto y no mucho más. Por lo tanto, que no siga creciendo esta deuda hospitalaria, de la salud, como se ha llamado. Ahora, el déficit fiscal llegaría al 2.9% y para el balance estructural entre menos 1.6 y menos 1.9% del PIB. Y reconoce el ministro que hay que trabajar para volver a la senda de la consolidación, así lo dice, lo tengo entre comillas aquí, y mantener así tasas de interés bajas y evitar recortes en el gasto público. De esa manera también responde a una de las interrogantes que se planteó en el día de ayer, dada la rebaja que se dio por las calificadoras de riesgo en Codelco, que es la principal empresa del país, si esto podría afectar también al país. Yo diría que no, yo diría que en general el gobierno lo que está haciendo con este ajuste de los 540 millones de dólares es pasar del déficit que sería de estructural del orden de 1.6, 1.9, volver al déficit que se comprometió estructuralmente para el 2016, que es de 1,3%. Por lo tanto, ese hecho de ajustar el déficit estructural al 1,3, que fue lo que se comprometió en octubre del año pasado, es una señal de responsabilidad fiscal. Y eso es bien mirado por los organismos internacionales que tienden a clasificar a los países. Por lo tanto, yo diría, ¿no es probable una rebaja en la clasificación? Yo diría que hoy día uno está un poco lejos todavía de eso. La economía chilena en general muestra bastante responsabilidad, tiene un nivel de deuda relativamente bajo, una deuda neta que es negativa. Por lo tanto, yo diría de que en la medida de que se mantenga un poco esta tendencia y estemos enfocados en mantener una cierta consolidación fiscal en el tiempo, de manera que vayamos tendiendo a un balance estructural de aquí a unos 3 o 4 años, yo diría que eso es bastante bien mirado por los organismos internacionales. Por lo tanto, en general las tasas de interés internacionales van a tender a subir de aquí a fin de año. Hoy día están relativamente bajas, pero van a ir subiendo paulatinamente y eso va a ocurrir con todas las tasas de interés. Probablemente no van a subir a los niveles anteriores, pero en general yo diría de que porque le hayan cambiado algún grado, digamos, de observación a Codelco, eso no significa que el gobierno de Chile hoy día tenga algún problema puntual. Por lo tanto, yo trataría de separar un poco los temas. Claramente la economía chilena no ha tenido un buen comportamiento en materia de actividad, pero lo que hizo el ministro Valdés en ese sentido trata de ordenar, trata de generar una cuota de responsabilidad. Y yo diría que eso es un poco lo que están mirando los organismos internacionales. Por lo tanto, en el cortísimo plazo, por lo menos durante este año, la probabilidad de que veamos algún ajuste en la clasificación de Chile, yo la veo con muy poca probabilidad que eso pueda ocurrir. Ahora, para salir, el ministro pone el acento en una mayor oferta de parte de la economía. Habla de nuevos proyectos, de inversión, de diversificación, productividad. Yo diría que el ministro tiene razón, es decir, esta es una economía que ha perdido competitividad, es una economía en la cual hemos visto que nuestras exportaciones no cobre, han perdido diversificación. Hay mercados como Asia emergente que están creciendo relativamente bien y nuestras exportaciones no van en magnitudes importantes hacia allá, sino que fundamentalmente es puro cobre. Por lo tanto, esta es una economía que requiere aumento de productividad, que requiere diversificarse, requiere flexibilidad, ¿ya? Y por lo tanto yo diría que va en la dirección correcta. Sin embargo, en el corto plazo eso no se va a materializar, esto va a tomar tiempo. Por lo tanto, en el corto plazo es donde tenemos un problema. Y eso significa de que para poder mover esta economía, posiblemente lo que es más relevante es poder generar un clima de inversión que sea mucho más certero. Hoy día hay incertidumbre y por lo tanto eso genera que todos los inversionistas estén dispuestos a esperar para tomar una decisión. Cualquier persona que quiera hacer un proyecto le sale mucho más eficiente esperar
que haya mayor definición respecto a dónde se va a jugar este juego, cómo va a ser la cancha. ¿Van de la mano de la reforma laboral? Van de la mano de la reforma laboral, van de la mano de cómo se va a materializar el tema tributario, la discusión que hay con el tema constitucional. Son todos elementos que de alguna manera te van generando una cancha que no está totalmente definida y eso hace que se posterguen decisiones. Perfecto, muchísimas gracias para comprender entonces estas cifras que dio el ministro en el día de ayer, que significan un ajuste en diversas carteras, pero lo hemos explicado en la mayoría de ellas de la forma en que usted pudo compartir con nosotros. Muchísimas gracias por esta cosa. No, gracias a ustedes por la invitación. Y nos estamos despidiendo también, como siempre, como todos los días, la invitación es a que continúe con nosotros en CNN Chile. Que tengan muy buenas tardes.